Elsa. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este panel sobre la transformación digital en Latinoamérica. Tenemos speakers muy importantes, líderes en las tecnologías. Así que me gustaría darle la bienvenida a Aruna Jayanti, es CEO para Latinoamérica Capgemini. Bienvenida. Luego tenemos a Fabiano Funari, es Country Head de Brasil, de HCL Tech. Bienvenido. Mónica Retamal es la fundadora y directora ejecutiva de Codea. Y también a José Fernández, el presidente de Honeywell América Latina. Bienvenidos a todos. Así que me gustaría hacer o darles un panorama general del tópico de este panel. Sabemos que el sector tecnológico está creciendo en América Latina y América Latina se convierte en un proveedor de talento líder y esto acelera las oportunidades de tener y promover el desarrollo social y económico. Sin embargo, nos gustaría explorar también los desafíos de tener acceso a la banda ancha, de tener acceso equitativo para toda la población, y este es aún un desafío en América Latina. También nos gustaría explorar en este panel cómo nuestros negocios están afrontando la escalabilidad cuando tenemos que implementar nuevas tecnologías en nuestras operaciones. Y también es muy importante poder observar cómo los gobiernos y el sector privado están lidiando con el desafío de mejorar las habilidades de su fuerza laboral. Así que bienvenidos al panel y estructuramos el panel en dos partes. En una nos gustaría explorar lo que nosotros llamamos la infraestructura tangible, y esto se refiere al acceso a Internet, conectividad y cómo las personas y los negocios pueden beneficiarse del acceso al Internet. Comprendemos que uno de los prerequisitos para poder lograr los beneficios de la transformación digital es precisamente tener acceso a la tecnología. Así que, Fabiano, me gustaría explorar contigo tu punto de vista sobre el estado de la conectividad en América Latina, en la región, y cuáles son las fortalezas y las debilidades que esta situación presenta, particularmente para la transformación digital en la región. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. La infraestructura para la conectividad es el desafío principal que hoy tenemos, expandir la transformación digital en los países de América Latina, porque, ¿cómo puedo decirlo? Esta es la base para poder tener esta transformación digital, especialmente en el área de educación, porque es muy importante tener esto, crear más profesionales, capacitar más personas, y que las personas puedan utilizar esta transformación digital y lo que la tecnología puede brindarles a ellas. Además de la inversión en los países en Latinoamérica, esperamos alcanzar 55% de la población con acceso a Internet en los próximos años. Ese es un paso, pero está lejos de otros países como India, que espera lo mismo en un 90% de la población con acceso a Internet. Es una garantía de que tienen más probabilidad de poder compartir la tecnología y la transformación digital para todas las industrias, ¿ok?
Entonces, hay algunas iniciativas que pueden mejorar esto con tecnologías, especialmente para brindar apoyo a la educación, para que se utilice cierta tecnología que los ayude en eso, porque las inversiones para esto son difíciles de obtener, especialmente en países como América Latina, que también enfrentan otros problemas de infraestructura, demanda de infraestructuras. Y esto crea algunos problemas para la implementación. También tenemos tecnologías en paralelo que nos pueden ayudar a mejorar esta situación. La brecha puede achicarse, pero tenemos que trabajar más con algunos puntos. ¿Cómo puedo hacer esto rápido? Y también cómo podemos estirar los resultados, cómo podemos monetizar, cómo podemos crear más valor con estas implementaciones. Nuestra empresa ha hecho muchos FinLabs en todo el mundo para crear tecnologías que puedan mejorar esta falta de tecnología, falta de infraestructura, disculpen, en estas regiones, pero el gobierno necesita también invertir junto con empresas privadas para poder alcanzar los objetivos en las regiones que no tenemos ese apoyo. Creo que ese es un punto clave. Obviamente tenemos mucho talento, por otro lado, aun cuando no tenemos tanto acceso. El talento es muy creativo en América Latina, está preparado para obtener más capacitación, para obtener más educación. Hay realmente un talento de muy alto nivel en tecnología especialmente. Muchas gracias. Pensando sobre los desafíos para poder desplegar la conectividad y la infraestructura en nuestro continente, nuestros países están caracterizados por una extensión muy vasta y el territorio no es llano. Entonces, eso también trae un nuevo desafío para asegurar la conectividad, especialmente en áreas remotas donde no hay tanta población. ¿No es así? Bueno, en el caso de Brasil especialmente, que es un continente tan grande. Y además de poder desplegar la infraestructura, la segunda barrera al acceso es el tipo de dispositivos que la gente utiliza. Muchas veces no podemos pagar tener acceso a tecnología móvil, pero quizás para niños en los colegios, para poder incorporar conocimientos y desarrollar ciertas capacidades, el celular en sí mismo no es suficiente. Es muy buen punto el que traes a la mesa, porque si comparás el costo del acceso a Internet en nuestra región, es más del doble que otros países si lo comparás también en lo que sería el ingreso de las familias, ¿no? Así que es muy alto el costo para este tipo de población. Ese es otro problema en el cual tenemos que trabajar. También hay un movimiento en mi país, el gobierno está tratando de brindar ayuda, pero tienen problemas para implementar. Gracias, Fabiano. Muy bien. Después de explorar el tema de la infraestructura intangible, hay otros aspectos que tienen que ver con la infraestructura tangible, en el sentido de que hay otras dimensiones que para facilitar la transformación digital. Por ejemplo, nos gustaría explorar la disponibilidad del sector privado en términos de la fuerza de trabajo, de la capacidad también que sí tiene para poder abrazar este tipo de esfuerzos. Me gustaría preguntarle a Aruna, dada su experiencia en el apoyo de los esfuerzos de la transformación digital, quizás en Bradesco, en Brasil, pero también con muchos otros clientes del mundo, ¿cuáles son los beneficios organizativos y sociales de la transformación digital, particularmente en el sector de los servicios financieros? Creo que ampliamente cuando cualquier organización mira la transformación digital, diría que hay tres beneficios principales y después podemos ver ejemplos. La primera tiene que ver con la cuestión del lado del cliente, cómo podemos conectarnos mejor con los clientes, cómo podemos mejorar el servicio al cliente, cómo pueden hacer ofertas más personalizadas, etcétera. El segundo, el costo de las operaciones, cómo pueden motorizar la eficiencia operativa dentro de la organización, cómo pueden hacer que sus productos sean más baratos, cómo pueden mejorar su cadena de suministro. Esa es la segunda área.
en relación del lado de las operaciones. Y el tercero es cómo se pueden mejorar su relación con los empleados. Ese sería el lado más blando, cómo pueden gestionar a la gente, cómo los beneficia. Entonces, de forma amplia, cualquier organización que quiera hacer esta transformación digital focaliza más en una u otro de estos aspectos. Si me preguntaron por Bradesco. Si tomo Bradesco como ejemplo, diría que son el banco más innovador del Brasil. Realmente están bien a la vanguardia de la competencia, muy adelante. Y algunas cosas que hacen son fenomenales. Por ejemplo, hoy, y estas son cifras publicadas, no estoy dando ninguna información confidencial, han declarado en su informe anual que el 98% de las transacciones de Bradesco se dan a través de canales digitales. Esto es inmenso. Y esto trae sus costos de servicio, los disminuye. Están buscando, ya están sirviendo a una población mucho más grande en áreas remotas. Entonces hay un beneficio social en términos de su posibilidad de incluir de forma financiera. La inclusión digital, la inclusión financiera, este es un gran beneficio. Y hablaron de la conectividad en India. Yo vengo de la India, vengo de ahí y yo ahí lo vi también. La transformación digital en el sector de los servicios financieros ha motorizado incluso el microcrédito, ha hecho que el microcrédito estuviera disponible en áreas incluso muy pequeñas y muy remotas, por ejemplo, para los agricultores, pequeños agricultores en partes muy remotas del país. Esto creo que es muy importante también como experiencia para América Latina. El ejemplo de Bradesco, entonces, como les dije, 98% de las transacciones se dan a través de canales digitales y creo que el año pasado tuvieron un aumento del 55% en lo que son las ofertas crediticias, también a través de las ofertas de crédito a través de canales digitales. Y lo que veo es que la gran mayoría, casi todos, fueron a través de los contratos de crédito, sucedieron sin ningún tipo de intervención humana, es decir, toda la contratación también se da. Toda la cuestión contractual se da a través de canales digitales. Esto me parece extremadamente interesante. Creo entonces que los grandes beneficios en el sector de los servicios financieros, diría, es el costo del servicio, la expansión, la obligatoriedad de escalar a un número muy grande de gente, el impacto social relacionado con la inclusión financiera, el poder alcanzar a personas que están en lugares remotos y que lo necesitan. Muchas gracias, Aruna. Ahora, hablando de cómo los servicios financieros pueden ayudar con la inclusión digital y la inclusión financiera, quisiera volver, Fabiano, a la experiencia de HCL, que ha apoyado los esfuerzos de transformación digital en el Banco de Brasil. ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Qué aprendizaje sacaron de esta experiencia en particular? ¿Cómo ayudó a hacer crecer la alfabetización digital y a cerrar la brecha digital? La transformación digital es mucho más que la tecnología. Es una transformación en el proceso organizativo. Se trata de transformar una organización tradicional en una organización ágil. La tecnología es parte de esto. El Banco de Brasil es público, es un banco público. Cerramos 130 millones de dólares, todos los contactos que tienen con el cliente, todas las maneras en las que el cliente trabaja con el banco. Hay muchísima adopción de tecnología digital por parte de los clientes en Brasil, porque los bancos son muy grandes. Si ven los bancos más grandes en Brasil, están entre los 20 bancos más grandes del mundo, pero todos trabajan con negocios locales, entonces son muy, muy grandes. El Banco de Brasil creó una estrategia para un proyecto muy complejo que conectó las formas tradicionales de conexión con los clientes con las formas digitales más innovadoras de conectar. Se movieron paso a paso para que haya una relación digital total de los clientes con el banco. Este ha sido un proyecto
que, como les dije, un proyecto de transformación digital que tiene que ver con una transformación organizacional, organizativa. Tiene que haber un nivel de decisión de arriba hacia abajo y hay que hacer esto atravesando toda la organización. Se creó una estrategia para esto. Esto fue realmente un desafío muy grande porque se trabajó en un negocio donde habían tenido muy buenos resultados por mucho tiempo y es muy difícil decirles hay que cambiar. Es muy difícil cambiar la mentalidad de la organización. Y cuando se tienen estos resultados, cuando se llega a este nivel de éxito, realmente ahí hay un muy buen proyecto de transformación digital. Esto sucedió entonces, este proyecto es un proyecto que va muy bien. Todavía no terminó, es un proyecto que continúa. Es un proyecto muy interesante. Muchísimas gracias, Fabiano. En general decimos que la transformación digital está facilitada por un marco legal, ¿no? Por un marco legal que permite, que posibilita este tipo de cambios en la industria y en la sociedad. El año pasado en CIPEC desarrollamos un programa sobre la transformación pública digital, donde un grupo de investigadores estudió el estado de la transformación digital en el gobierno en Argentina y sacó un informe con algunos consejos en relación a la formación de políticas para poder aumentar el desarrollo económico del sector privado, pero también de la sociedad más amplia. Ya hablamos del sector financiero. José, ahora me gustaría preguntarte, porque Honeywell tiene muchísima experiencia como empresa que ayuda a la automatización en distintos sectores también. En este tipo de industrias, cuáles son los desafíos más grandes? ¿Cuáles serían las frutas que están a mayor alcance en términos de producir beneficios indirectos que puedan llegar a liderar la transformación digital a partir de las soluciones digitales que ofrece Honeywell? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Creo que uno de los desafíos clave que tienen la mayoría de nuestros clientes en América Latina tiene que ver con el crecimiento. Como mencionó Rodrigo en su primera diapositiva esta mañana, la falta de crecimiento ha representado un desafío muy grande para la mayor parte de los países. Y creo que, dada la actual situación de la cadena de suministro y dada la competitividad, las compañías, las empresas están obligadas a competir en términos de productividad. Y el encontrar factores de competitividad está siendo una solución crítica. En Honeywell, entonces, nosotros nos estamos enfocando en tres tendencias muy grandes. Uno tiene que ver con el futuro de la aviación. Tenemos soluciones de punta a punta, donde ayudamos a los clientes a descarbonizar. Pero la tercera estrategia tiene que ver con la transformación digital, en donde apoyamos a nuestros clientes para que puedan maximizar la productividad y se vuelvan más competitivos a largo plazo en lo que tiene que ver con las cadenas de suministro globales. Lo que está cambiando aquí ahora tiene que ver con la inteligencia artificial. La IA se está volviendo un jugador muy grande, muy importante en este mundo. No creemos que la inteligencia artificial realmente va a reemplazar muchos trabajos. Tal vez sí reemplace algunos trabajos aquí y allá, pero el objetivo principal de estas nuevas tecnologías es realmente ayudar a aumentar la productividad y la seguridad de las operaciones. Para hacer una comparación muy sencilla, si recuerdan, hace 30 años solíamos alquilar un auto en una ciudad y la compañía de alquiler de auto solía darnos mapas en papel
Teníamos entonces que pasar tiempo, 30 minutos, a veces hasta 1 hora, calculando la ruta del punto A al punto B. Nos sentábamos entonces, decíamos, a ver dónde estamos, voy a tomar esta avenida, voy a doblar a la izquierda acá a 5 cuadras, y cuando doble a la izquierda, luego después voy a doblar a la derecha a las 2 cuadras, etcétera, etcétera. Y luego empezábamos a manejar, pero pasábamos como 30 minutos, entre 30 minutos y 1 hora pensando en la ruta y mirando. Y cuando empezábamos a conducir, prestábamos más atención a las notas que a la ruta, que al camino. Entonces, después de un poco de tiempo, empezaron a aparecer pequeñas pantallas delante nuestro. Esta era una versión digital del mapa en papel. Ese pequeño dispositivo, esa pequeña pantalla nos ayudaba a ir de punto A al punto B de forma más fácil y también nos ayudaba cuando tenemos que doblar a la izquierda o a la derecha. Eso nos ahorró entonces muchísimo tiempo como conductores. Nos permitía ejecutar esa tarea específica. Eso nos ayudó muchísimo en lo que era la productividad. Lo mismo está sucediendo ahora con las empresas. Utilizando la inteligencia artificial vamos a poder ayudar a las compañías, a las empresas a ser más productivas. Las empresas entonces van a ser más competitivas en relación a esas cadenas globales. Y hay 3 áreas principales en las que estamos viendo que son muy importantes cuando nos referimos a este tema específico en las empresas. El primero es cómo ayudamos a las empresas a ser realmente sustentables en el futuro próximo. Esto no va a ser una obligación, va a ser una cuestión de tener una empresa, un negocio sustentable y viable en el futuro. Para esto no necesitamos solamente realmente abordar el tema de las emisiones, sino que también tenemos que medirlas, monitorearlas, rastrearlas y medirlas y tomar acciones concretas para que el negocio o la empresa sea sustentable. Estamos ayudando entonces a los clientes a rastrear, a monitorear esas emisiones y generar esas métricas de la misma manera en la que sucedió hace 30 años cuando nos movimos, cuando nos desplazamos desde las hojas en papel a lo que tiene que ver con las planillas de cálculo digitales, por ejemplo. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar hace 36 años, yo estudié finanzas y hacía todo a mano, todo con papel y lápiz. Y cuando se hacía cierto cálculo, o un cálculo equivocado, había que borrar todo y volver a empezar. Y luego apareció Excel. En esa época se llamaba Symphony, no era Excel. Y ahí empezamos a digitalizar todo ese proceso. Eso me ahorró muchísimo tiempo. Y esto es lo que estamos haciendo hoy con los clientes que están buscando estas métricas, generar estas métricas, estas mediciones de ambiente y sustentabilidad. El segundo aspecto tiene que ver con eficiencia operativa para aumentar los resultados y generar los mejores resultados de determinadas plantas al usar machine learning y también inteligencia artificial. Y el tercer aspecto, para no extenderme demasiado, tiene que ver con la seguridad de estas operaciones, la seguridad de las personas y la seguridad de esos activos que estamos operando. Al automatizar entonces los procesos en estos procesos y al automatizarlos, vamos a asegurarnos de que estamos mejorando la seguridad de nuestros empleados en cada uno de nuestros clientes y también estamos aumentando la eficiencia de esos activos al reducir el tiempo muerto. En resumen, entonces, así es como Honeywell está trabajando en cómo la automatización va a jugar un papel muy importante en el aumento de la productividad y en la mejora de la competitividad y generar el crecimiento en las empresas en América Latina.
Creo, José, que ya nos diste la base para poder ser más competitivos y ser más productivos. Necesitamos más gente para automatizar, para que se beneficien de los productos y servicios. Y creo que a Mónica le gustaría explorar un poquito más los desafíos para reducir la brecha digital en América Latina y también saber cuáles son los esfuerzos exitosos que tenemos en la región para poder resolver esta brecha en los grupos vulnerables especialmente. Y yo ahí me pregunto, y tal vez también es una reflexión, sabemos que de alguna manera las empresas grandes tienen también los recursos para atraer talento. Sin talento es imposible transformar una empresa. ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas? Y lo que nosotros observamos en la fundación que dirijo es que finalmente la brecha entre las empresas grandes y las empresas pequeñas es cada vez mayor. Y es básicamente por falta de talento. Uno lo que visualiza es que las empresas pequeñas tienen muy poca capacidad de atraer talento y además los líderes o los dueños de esas empresas tampoco tienen un mindset digital, ¿no? Y luego lo que ven las empresas grandes, cada vez más grandes, las empresas tecnológicas son cada vez más grandes, es una concentración de talento y entonces ahí la brecha digital es una brecha de talento, de skills. Y hoy el mundo está muy desafiado de cómo democratizar este conocimiento científico-tecnológico para no crear monopolios que son más grandes que los países hoy, ¿no? Entonces creo que la transformación digital, que hoy obviamente es algo que todo el mundo empresarial lo habla, yo tuve empresas de tecnología toda mi vida, así que vendía transformación digital. El gran desafío es cómo lo democratizamos y llegamos a una mayor cantidad de personas, porque si no la concentración y los gaps solo crecen. Gracias, Mónica. Thank you very much. Again, you touch another point that is about the lack of qualified workforce and the gap that this produces. La brecha que esto crea en empresas grandes y medianas y pequeñas. También me gustaría preguntarle a Aruna, porque hay un desafío importante en cuanto a las transiciones del trabajo, cómo hacemos o qué esfuerzos hacemos para poder mejorar los talentos de nuestras personas, de nuestra fuerza laboral, y si tenés alguna lección aprendida. Yo sé que Capgemini tiene algún tipo de academia que han implementado en el pasado. Sí, quizás 2 ejemplos me gustaría compartir. Creo que Mónica tiene razón. Si vos no tenés cuidado, puede haber una división importante entre los que tienen y los que no, entre los que atraen todo el talento y los que no, y cómo podés lograr una transformación equitativa en todo el país si no podés obtener ese talento. Así que nosotros hicimos una prueba. Normalmente en tecnología vos asumís que la chica o el chico que está reclutando tiene que tener un título de algún tipo, ¿no? Para empezar. Obviamente está genial si tenés ciencias de computación o matemática, pero cualquier título es suficiente porque necesitamos educarlos. Ahora, estamos empezando a cuestionar si esto es realmente necesario. Lo que uno necesita más es una capacidad analítica importante o fuerte, y a veces no necesitas ir a la universidad para obtenerla. Así que, como un ejemplo del año pasado, hace 2 años, creo que tomamos 500 personas con diferentes backgrounds y pensamos cómo los capacitamos, y creo que 3 o 4 de ellos eran conductores de Uber que no tenían ningún tipo de educación además del secundario, y luego los pusimos o los hicimos atravesar un programa de capacitación de 3 meses y medíamos la performance, y era increíble poder ver cómo los conductores de Uber
no para decir algo negativo, pero los que tenían con más, los que no tenían título eran los más comprometidos y los que mejor performance tenían. Así que creo que estamos observando lo que tradicionalmente hacíamos con un tipo de persona para reclutar para el trabajo digital. Y creo que en realidad hay una población muy variada y muy rica que podemos explorar. Pero tenemos que invertir en la capacitación. Eso sin duda. Ellos no están listos, quizás no están listos ahora, pero hay mucho que se puede lograr ahí. Te doy otro ejemplo más de lo que hicimos, lo cual no es en Latinoamérica. Este ejemplo, creo, esta de 500 personas tuvo lugar en Brasil. Ahora, otro ejemplo en India hace un par de años, esto fue durante la pandemia, donde dijimos abrir la oportunidad de poder reclutar personas de cualquier lugar. No estamos restringiéndonos o, bueno, implementando un nuevo modelo de trabajo. Había muchas mujeres que eran educadas, que eran inteligentes, pero que no podían salir de su casa durante un día entero. No podían dar ese momento, ese tiempo para trabajar y hacer algo. Y es un talento que lamentablemente no se potencia, no se apalanca. Así que tomamos 300 personas como un ejemplo para decir, bueno, veamos de ofrecerles una capacitación de un mes, les enviamos laptops a sus casas, las capacitamos y hoy por hoy son de los mejores equipos que tenemos y los capacitamos en infraestructura y en ciberseguridad. Muy inteligente. Están viendo cuáles son las tendencias, la detección de fraude, y creo que es genial. Y ellas trabajan 4 horas por día, luego llegan los chicos del colegio, pero no importa, porque tenemos 2 turnos, alguien que trabaja 4 horas, otra que trabaja otras 4. Así que yo creo que como continente, como país, tenemos que poder ver cuáles son las formas no tradicionales de abordar personas y de capacitarlas. Muchas gracias. Creo que Mónica es experta en este tema y vos hablabas durante el café, cómo se promueve gente de grupos vulnerables, niños, cómo ayudarlos, cómo brindar soporte. Efectivamente, laboral en Chile, hicimos muchos pilotajes en mujeres y luego expandimos esta iniciativa y hoy día yo lidero una iniciativa que se llama Talento Digital para Chile, que ha reentrenado 23.000 personas en Chile. Y es interesante el caso porque al menos en Chile hubo una gran promesa de que la educación superior masiva iba a cambiarle la realidad a mucha gente. Y mucha gente de clase media en Chile se endeudó y no encontró ese trabajo de los sueños que tenían. Y entonces hay mucha gente muy desconforme con lo que está pasando. Y lo que nosotros hicimos fue hacer llamados abiertos a personas que quisieran cambiar su trayectoria laboral, algo muy raro en Latinoamérica, porque en Latinoamérica todavía creemos que vamos a estudiar leyes y vamos a morir abogados, y eso cambió en el mundo, ¿no? Y por lo tanto lo que hicimos fue entrenarlos en procesos acelerados de aprendizajes de 6 meses más o menos, en promedio, algo así como 600 horas, y efectivamente logramos un caso de éxito de un 78% de incorporación al mercado laboral digital, que obviamente es el mercado más creciente en demanda laboral. Hoy día, a través en conjunto con el Estado de Chile, estamos ampliando a 50.000 personas esa reconversión y nos dimos cuenta que esto es un mecanismo que podríamos realmente ocupar en toda Latinoamérica. Lo que se necesita efectivamente es capacidad lógica matemática, que no es demasiado extensiva en la población latinoamericana, pero hay muchas personas que les interesa participar un poco de este jolgorio de la industria digital y de tener acceso a esos beneficios. Pero dicho eso, esa es una parte del problema. La otra parte justamente tiene que ver con qué pasa con las actuales generaciones que hoy día están en el colegio y de la cual no nos estamos haciendo cargo de estos nuevos skills. En el mundo, alrededor de 50 países están tratando de instalar las ciencias de la computación en el sistema escolar, algo que nosotros también estamos haciendo en Chile.
Y tiene mucho que ver con que si se fijan hoy día las generaciones actuales en el colegio, la desmotivación en el mundo ha caído de manera muy dramática. Los niños no quieren ir al colegio. Y una de las razones es que no les hace mucho sentido lo que aprenden ahí, ¿no? Uno pareciera que va al colegio a aprender del pasado y no a pensar en cómo proyectar en el futuro. Y por lo tanto hay hoy día una tensión en el sistema escolar que se vive en todo el planeta. Por primera vez ayer leí una encuesta, los jóvenes en distintas partes del mundo por primera vez creen que el futuro va a ser peor. Eso no había ocurrido nunca. Entonces hay ahí también una responsabilidad de cómo adecuamos el sistema educativo a la nueva realidad, ¿no? Obviamente los skills que hoy requieren todas estas empresas son completamente distintos a los skills que se requerían en el siglo XX y por lo tanto ahí hay una responsabilidad de toda la sociedad de cómo adecuamos los sistemas educativos, los sistemas de reentrenamiento, cómo las empresas se hacen cargo de reentrenar a su fuerza laboral. Eso aquí no existe, por lo menos la realidad en Chile es que las empresas creen que el problema del entrenamiento no es de ellos. Y cuando uno ve lo que está pasando en países como Asia, efectivamente las empresas tienen casi universidades al lado, ¿no? Que están constantemente reentrenando a su fuerza laboral porque la obsolescencia es brutal. Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer y creo también que Latinoamérica tiene una oportunidad única en este minuto. Somos el continente todavía joven, todavía tenemos fuerza laboral que entregarle al mundo. Efectivamente tenemos desafíos en conectividad, pero son desafíos que se pueden solucionar y creo que ahí lograr que estas nuevas generaciones puedan generar una oferta de valor al mundo es clave. Thank you, Mónica. Yes, Fabián. Let me add some points here. I agree completely with both the exposition about the trainee people. But this show for Gente, y eso muestra que uno necesita trabajar en dos puntos claves. La transformación de la legislación laboral, porque el ejemplo que nuestra colega explicó no es posible, depende del país, y en Latinoamérica tenemos muchas leyes laborales que son muy antiguas. Yo hablo de Brasil. No estoy muy familiarizado con las leyes en otros países, pero la misma situación se da en modernizar la educación. Es muy importante poder implementar esto. No sé si son los mismos números en Latinoamérica que Brasil, pero esperamos tener una falta de personas, de gente, en cientos de personas, de miles de personas en el sector de tecnología. No solamente para la transformación digital, sino para la transformación social. Porque si vos pones 80.000 personas, yo hablo en el caso de Brasil, en el mercado de IT, de tecnología, se convierten en clase B. Eso significa que vos pones 4 millones de personas con un ingreso familiar de clase B. 4 a 5 millones de personas en lo que sería la clase B. Es una transformación. Tenemos 12 millones de personas en Brasil. Eso significa, en el sector, eso significa una transformación social, no solamente digital. Simplemente para complementar el comentario. Cubrimos un tema importante para la transformación digital, que es la fuerza laboral y personal calificado que podamos tener o no en nuestra industria. Pero también hay otro activo importante que me gustaría explorar en el próximo minuto, que son los datos, data. La calidad de los datos que tenemos para tomar decisiones, para obtener valor de dichos datos. En CPIC el año pasado implementamos un programa de Data Governance en el sector público y nos dimos cuenta que hay muchos sistemas de información en el gobierno, pero hay una falta de cultura en cuanto a las agencias y las instituciones públicas pueden hacer o no con esos datos y el acceso a estos. Cómo lo pueden integrar para informar políticas públicas y cómo pueden mejorar las interacciones
interacciones con los ciudadanos y los negocios utilizando dichos datos. Así que me gustaría preguntarles una pregunta a cada uno en cuanto a los datos y me gustaría comenzar con Fabiano. Con la experiencia de tu empresa, ¿qué tan avanzada está la industria en América Latina utilizando datos para producir valor y implementan prácticas de datos? Sí, estoy viendo que todos los países del mundo tienen estos problemas con el tema de la gobernanza de datos. Es un desafío para todos los países. Hay muchos países, incluyendo países en América Latina, que han trabajado mucho en lo que tiene que ver con las políticas de GDPR y para poder controlar esta situación. Los servicios financieros, particularmente, en los servicios financieros esto está mucho más maduro. Hay muchas alternativas para tomar valor, sacar valor de estos datos. Este es el punto clave. ¿Cómo se puede sacar valor? ¿Cómo se puede monetizar esta información? ¿Cómo utilizar esto para ofrecer mejores servicios a la población, para la gente? Esto es muy importante. Estas tecnologías que se implementan como 5G y cosas así, las usaríamos si tenemos estos datos para ofrecer mejor servicio para la población. Y si se puede monetizar. Muchas gracias, Fabiano. Mónica, ¿qué desafíos ves para lo que es la incidencia o el trickle down de estos esfuerzos? Creo que el problema principal como Chile llevamos, no sé, 7, 8 agendas digitales donde se ponen estos temas como clave y cada 4 años partimos de nuevo, ¿no? Cada cambio político significa alguien viene iluminado y se le ocurre un proyecto fundacional y volvemos hay un juego en Chile que volvemos a la partida, ¿no? Y todos sabemos que para un proyecto de datos, por ejemplo, necesitas construir, ordenar los datos, tener un data warehouse organizado, gente experta, y lamentablemente esa no es la realidad, por lo menos de los gobiernos. Me hago cargo del mío, que uno no ve ninguna continuidad y uno sabe que finalmente todo lo que tiene que ver con el mundo digital es como un músculo, ¿no? Que tú tienes que ir desarrollando y vas construyendo sobre eso. No puedes partir de cero todo el tiempo. Entonces creo que la brecha digital en el Estado, en los gobiernos, es tremenda. Y uno lo ve incluso en las agendas políticas, ¿no? Cuánto priorizan este tema de las brechas digitales. Casi prácticamente no existe, por lo menos en los discursos. Y eso después uno lo ve también en dónde se invierten los recursos y el gasto público, ¿no? Y yo lo único que sí veo, y es una realidad, es que creo que eso hace que finalmente la desintonía entre los gobiernos y los ciudadanos es cada vez más grande, porque finalmente los ciudadanos lo que tienen es una experiencia digital provista por empresas, y resulta que cuando va al Estado tiene que hacer una cola, se demora 5 días, se pierde. Entonces, es dramático porque finalmente cada vez más uno encuentra pocas soluciones en los estados y bueno, la gente se aburre, ¿no? Y así es como vamos con... Sí. Thank you, Monica. There are 2 main topics that we cannot avoid, and one is change management, and the second is cybersecurity. So I would like to briefly ask... ciberseguridad. Me gustaría preguntarle a Aruna primero por los desafíos, dada su vasta experiencia en Capgemini, en lo que tiene que ver con la asesoría, en los esfuerzos de transformación digital. ¿Cómo las industrias en América Latina están llevando a cabo el cambio en la gestión? Eso es un tema muy importante. No hay ningún esfuerzo de transformación digital que vaya a tener éxito sin los cambios en la gerencia.
Y las empresas, por supuesto, requieren de gran apoyo del liderazgo, tienen que estar convencidos, tienen que pasar el mensaje hacia abajo, hay que convencerlos de que esto es lo correcto para ellos, para la empresa, pero también lo correcto para vos como empleado y cómo esto te afecta. Lo más importante es identificar cómo va a cambiar la vida de una persona, porque algunos roles van a desaparecer, sin duda. Y va a haber mucha inseguridad laboral, la gente va a estar nerviosa y si uno tiene un conjunto nervioso de empleados, no van a hacer que ese esfuerzo sea exitoso, esa iniciativa sea exitosa. Así que hay que comunicar muy bien cuál va a ser el impacto del cambio a nivel individual, qué me pasa a mí y qué pasa con mi trabajo. ¿Y qué estoy haciendo como empresa? ¿Qué están haciendo como empresa para ayudarme a mí a moverme al siguiente nivel? Para que todos los empleados y para que todas las partes interesadas se sientan con las riendas del proceso, por supuesto. Ahora, José, ahora sos el orador final. Me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos para lo que son las amenazas de ciberseguridad en América Latina en particular. Es una gran pregunta esa, Els. Como dijimos, hay muchas empresas que se están moviendo muy rápido en relación a la transformación digital o sus estrategias específicas de transformación digital para aumentar la productividad. Pero al mismo tiempo que están haciendo esto, tienen que empezar a pensar realmente en las ciberamenazas y en los ciberataques. Es como cuando construimos nuestra propia casa. Construimos nuestra casa, si no ponemos un buen cerco con un buen portón, la gente puede entrar, alguien puede entrar a la casa y robarse las cosas, robarse los bienes. Lo mismo pasa en el mundo digital. Cuando ponemos toda esta automatización, mucha gente poniendo información en la nube, transmitiendo esta información, si no ponemos cercos alrededor, si no ponemos cercos alrededor de estos sistemas, si no tenemos un buen sistema de ciberseguridad para proteger la información, nos volvemos muy vulnerables. Vulnerables no solamente para obtener la información, o sea, para evitar que la información sea robada, sino que también puede ser esa información usada de formas impropias o de formas no buenas. Incluso también te puede dañar el negocio enormemente. Hubo una situación muy conocida en Canadá, un caso muy conocido donde un grupo de ciberatacantes, entraron a una compañía, una empresa de tratamiento del agua, irrumpieron en el sistema y cambiaron los químicos que se utilizaban para tratar el agua. La empresa entonces pudo detectar ese ataque y pudo detener las operaciones. Si no, eso hubiera podido ser un problema enorme para esa empresa en particular. Esto no es un problema menor, entonces. Las empresas tienen que empezar a prestar muchísima atención a las estrategias de ciberseguridad para proteger sus datos. Hemos estado apoyando a las empresas